que fue algo muy bonito, fue una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Y pues al comienzo del servicio de la mañana les presenté un invitado. Y este es mi invitado, hermanos. Este es el invitado que viene desde la mañana. Ya va usted a comprender por qué lo hemos invitado y por qué es tan especial, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es esto? ¿Ah? Los hermanos que vienen apenas en la tarde, ¿qué es esto, hermanos? Hermano Juan. ¿Ah? ¿A qué se parece? ¿Ah? A un oso, dice. Es un hipopótamo. Ok. Así es que es un invitado especial este día. ¿Por qué? Porque usted va a ver un video que le vamos a mostrar y usted va a entender realmente por qué es que lo invitamos este día. Porque trae un mensaje muy especial, creo que nunca se nos va a olvidar. Y quiero comenzar diciéndole de que el tema con el que vamos a continuar es acerca de las almas heridas y la lenta metamorfosis, ¿verdad? En la mañana hablamos cómo nos podemos recuperar de aquellos traumas que vinieron a dañar y a golpear nuestra alma, nuestra vida, ¿verdad? Aprendimos también cómo nosotros traemos huellas de aquellas personas que estuvieron alrededor de nosotros en los principios de nuestra vida, en los primeros años donde nosotros fuimos realmente impactados por las improntas, ¿verdad? Quedaron en nosotros, y la impronta es una huella que queda en nosotros, ¿verdad? Y que nos ayuda o nos afecta en nuestro desarrollo como personas, ¿verdad? Porque todo niño crece, tiene su etapa, pero crece, llega a ser adulto y llega también un día, después de que fue hijo, llega a ser también padre, hermano y de todo lo que la familia, ¿verdad? Incluye. Ahora le queremos hablar acerca del proceso y hablamos de la recuperación, de cómo podemos levantarnos después de momentos difíciles, ¿verdad? Cómo Dios nos ha dado la capacidad para poder levantarnos y recuperarnos y ser sanados y poder descubrir el arte de vivir, ¿verdad? Porque la vida en sí tenemos que disfrutarla, ¿verdad? Entonces esas cosas que pasaron en nuestra niñez o en algún momento de nuestra vida pueden estar estorbando ese avanzar, ese proceso, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros seamos gente restaurada, amén. Y en la mañana dijimos, porque el Señor dice en su palabra, dice que nosotros en el nuevo nacimiento experimentamos las cosas nuevas en nuestra vida. Nos da Dios la capacidad, se abre la cortina del mundo espiritual para que podamos entrar a poseer las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros un poder, ¿verdad? Y ese es el poder de la resiliencia y de la resistencia, ¿verdad? Entonces, quiero leerle un versículo. Quiero hablarle acerca de la recuperación. Vamos a hablar acerca de la recuperación, y para eso le quiero leer este versículo antes de poner el video, porque usted va a comprender por qué tenemos a este invitado. Yo creo que nunca se nos va a olvidar, porque realmente la enseñanza que nos trae es muy impactante, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y usted aquí no hay nadie que no haya nacido con un propósito divino. Todos traemos un llamamiento. Dios ha preparado cosas hermosas. Cada día tenemos que estar a la expectativa, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por muy difícil que haya sido nuestra vida, ¿verdad? Del pasado, venimos tal vez de hogares disfuncionales, de hogares que experimentaron tal vez divorcios, de hogares que experimentaron fracaso, de hogares que experimentaron dolor y pérdidas. Pero sin embargo, Dios es un Dios poderoso.
¿verdad? Que nos dice que todas las cosas obran para bien. Y de todo lo que nos ha pasado, lo único que tenemos que retener es la enseñanza, pero no podemos retener el sufrimiento, ¿me entiende? Aquello que vino y golpeó nuestra vida y que nos ha traído consecuencias que nosotros creemos que tenemos que seguir pagando día a día, mas no es así en Dios. Dios, dice la Biblia, que hace nueva todas las cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces, también le quiero leer de Job 5:4, porque aquí hay una gran enseñanza de la realidad del ser humano desde su infancia. Dice Job 5:4, sus hijos no tienen seguridad. Oiga esa palabra, guárdela en su corazón, guárdela, porque la vamos a usar en este estudio. Sus hijos no tienen seguridad. Esas son palabras claves. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre, dice Job 5:4. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar el Señor. Porque la Biblia dice que en nuestra justicia no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que inspirarnos en Dios, aún para corregir nuestros hijos, para instruirlos. Colosenses 3:21 dice, padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Mire cómo nos enseña la palabra, cómo nosotros tenemos que romper aquellas cosas que heredamos de nuestros padres, que vimos ¿verdad? En nuestra niñez, para no traer y repetirlas pensando que es normal que hagamos lo que nos hicieron, ¿verdad? Entonces, completamente esto es algo diferente. Sí, bien importante antes de poner el video, porque queremos explicar acerca de la diferencia que hay entre una persona que sufre en su etapa de niñez y que se levanta, y otros que llegan, es decir, llega a ser adulto, pero supera las adversidades y las pruebas. Y hay otros que no han podido levantarse, no han podido superar esas dificultades. Entonces hay dos maneras de enseñarlo, dos cosas diferentes. Una se llama resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, según lo que el concepto define, que la resistencia es a través de improntas biológicas que hacen a la persona resistente. El término impronta se utiliza para describir un aprendizaje recibido, es decir, lo que te enseñaron a tiempo tus padres es como una huella que te queda, y eso te ayuda en un futuro, cuando vienen adversidades, con lo que aprendiste, que tus padres te enseñaron, te levantas y superas la prueba. La siguiente es lo que se llama resilientes, y la palabra resilientes es algo que cada día toma mayor auge, aunque es muy antigua. Sin embargo, lo que define la palabra resilientes, y es lo que vamos a explicar en un momento con el video, es que los que sufren traumas y logran un nuevo desarrollo, eso se llama resiliencia, y es la capacidad que tienen las personas de asumir circunstancias traumáticas y recuperarse. Es la capacidad del ser humano para reponerse al dolor. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos reconocen que tuvieron etapas difíciles? Ok, entonces eso es lo que estamos platicando desde el primer servicio, ¿verdad? Cómo algunos se levantan y testifican y consuelan a otros y motivan a otros, y cuántos hay que no tienen ni siquiera aliento para decirle a otro una palabra de consuelo, porque ellos necesitan ser consolados. Pero el video lo dice todo, préstele atención, por favor. Quisiera que me aseguren que tengo audio, por favor. Y de ahí vamos a explicar cómo opera la resiliencia. Perdón. Ponémelo, hijo, por favor. Bueno. En la mañana no funcionó bien. Está conectado, papito. En la mañana no funcionó muy bien. Bueno, lo voy a regresar al texto. ¿Está conectado el cable? No, sí está bien. Todo nos funcionó perfectamente en la mañana.
Qué lástima, hombre. No movieron nada, ¿verdad, hijo Edward? Porque estaba funcionándonos temprano. Aleluya. ¿Sabe? Este video es especialmente para explicarle a los niños qué es la resiliencia. Porque ¿cómo explicarle a un niño de 5 o 6 años cómo se superan los traumas? ¿Verdad? Entonces este video nos ayuda a poder explicarle a los niños cómo... Perdón. Ok, hoy sí lo volvemos a poner. Gracias, hijos. Gracias, hijos. Ok, ahí va. Quiero que perdonen y que lo captemos de nuevo, como que no ha pasado nada malo. Sometimes I don't know what to say, but right now I'ma sit still and stay. This isn't enough, no. This is all getting so rough and I feel alone. No, I can't always be so tough. So tell me it's okay to be human. Tell me I don't need to run from reality, because I know that I fell in love with the God Most High. And I know because He's always standing here by my side. It's okay to be human. It's okay to be human. I know we gon' figure it out, yeah. And I know it's all gonna work out, 'cause you lifted me up before. When times were getting rough and you hold me so close, makes me feel like I'm enough. So tell me it's okay to be human. And tell me I don't need to run from reality, 'cause I know that I fell in love with the God Most High. I know because He's always standing here by my side. It's okay to be human. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay to be human. I know that you will always do the things I never asked from you. The things I never asked from you. Yeah. I know you see all the broken things in me, and you replace them all to new. Yeah, yeah. Not perfect, and I don't deserve it, but you give your love freely, yeah, so I can be me. It's okay to be sad, it's okay to be mad, yeah. It's okay to be lost. In the midst of it all, it's gonna be okay. It's okay to be sad, yeah. It's okay to be mad, yeah. It's okay to be lost. In the midst of it all, it's gonna be okay. Okay to be sad. It's okay to be mad. It's okay to be lost. In the midst of it all, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's okay to be human. Oh yeah, it's okay to be human. Oh no, it's okay to be human. It's okay, it's okay, it's okay to be human. Yeah. It's
It's okay to be human. I beautiful, I queen, God protect me, and I know skeleton, and I know God protect me, and I strong muscles. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Le gustó el video? Sí, mire, y bendigo a Dios porque el canto, usted oye esa voz, ese canto es de nuestro hijo Samuel. Y esa vocecita que oyó es la de nuestra nieta Amaya. Así es que realmente nos trae una gran enseñanza. Podemos recuperarnos. ¿Amén? Y por difícil que hayan sido las cosas, por eso leíamos Romanos capítulo 8, 28. Sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y no hay nadie en esta casa, en esta tarde, que no haya sido llamado con propósito de Dios. En Dios no hay despropósito alguno, solo hay propósitos. Amén. Y todos los que estamos aquí, estamos, hermanos, no porque quisiéramos realmente buscar al Señor por nuestra propia fuerza. Estamos aquí porque Él nos buscó primero. Eso dice la palabra de Dios, que Él dice el Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, y Él vino a buscar y a salvar los pecadores, y esos éramos nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y gracias a Dios que nos encontró. Algunos más digamos, más difíciles, pero Dios te encontró y estás aquí con un propósito. Amén, amén. Así es que creo que nos corresponde hablar, ¿verdad?, de lo que son las almas heridas, por favor. Claro para que sí. continuar. Históricamente podemos ver que el ser humano no ha tenido conciencia y no ha tenido en cuenta su dimensión psicológica. Los problemas mentales se han explicado de una manera diabólica y de una manera errónea, ¿verdad? Los problemas mentales. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando se empezó a hablar de la palabra trauma. Aunque en la Biblia se habla de trauma desde hace muchos años antes. Por ejemplo, lo vemos en Lucas. En Lucas 10:34 dice: y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ahora, la palabra heridas es una palabra griega, y esta palabra es la palabra trauma, y significa una herida. Y solo desde los 1980, oiga, que se trabaja sobre la idea de resiliencia, la capacidad de retomar la vida, oiga, la capacidad de retomar la vida tras experiencias traumáticas o condiciones adversas. Realmente, ¿cuánta gente no ha podido levantarse de un acontecimiento que ha traído mucho dolor y mucha confusión, ¿verdad? Porque todos nosotros, como yo le decía, buscamos una explicación. Ese ha sido el problema que nos ha llevado a veces, déjeme decirle, que a veces cuando nos suceden cosas que no esperábamos o que también pensamos no las merezco, ¿verdad? Nos escudriñamos y decimos, pero yo no merezco haber vivido esto. Porque mi intención cuando yo hice esto, inicié esto, era esto y esto. Entonces podemos, mire, esto quiero decirle algo, puede llevarnos aún a las adicciones. Porque cuando nosotros no entendemos nuestras batallas, que son consecuencias de traumas, entonces al no encontrar la respuesta, nosotros batallamos tanto que lo único que hacemos es hacer crecer esa herida. Cada vez que pensamos y no entendemos y perseveramos en ese
pensamiento y ese poco entendimiento, entonces lo que hacemos es agrandamos nuestras heridas, y así de esta manera estas heridas crecen de tal manera que vamos directamente a la depresión. Nos llevan a conflictos fuertes en nuestra vida, porque hay cosas, hermanos. Mire, aquí esto no está en el estudio, pero me recuerdo, me recuerdo que ministré a una mujer de 90 años. Imagínate, de 90 años, pero sus recuerdos estaban tan frescos como que hubieran sido ayer. Los recuerdos de su niñez, los eventos de su niñez, ella los recordaba como que hubieran sido ayer, ¿entiendes? Entonces, nuestro cuerpo puede envejecer, ¿verdad? Pero nuestras heridas pueden estar más abiertas cada día por medio de los recuerdos incomprendidos, ¿verdad? De aquellas cosas que nosotros no comprendemos. Así. Entonces, hoy en día se sabe que un trauma emocional impide el funcionamiento cerebral. Por eso son los conflictos. Y que reorganizando el medio, refiriéndonos a los entornos diferentes que hablamos en la mañana, de los entornos, se puede ayudar a un nuevo desarrollo. Entonces, la capacidad de reponerse no es una cualidad innata. Oiga, muchos de nosotros no nacemos con esa cualidad, ¿verdad? Que automáticamente va a salir dentro de nosotros, sino que no está impresa originalmente en nuestro organismo. Hay que desarrollarla, hay que luchar. Por eso el Señor realmente nos invita a nosotros a ser fuertes, ¿verdad? Y luchar. Hay que desarrollarla con fe, con entendimiento, responsabilidad y también con un entrenamiento. Porque esto se lo dijo el Señor a Josué. En Josué 1:9 dice, no te lo he ordenado yo. Oiga, el Señor le dice, te suplico, Josué, que te esfuerces. No, el Señor le dijo, no te lo he ordenado yo. Una orden. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor, no importa lo que vas a enfrentar, no importa lo que vas a tener que sobrepasar, pero una cosa tienes que tener claro, que si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y ahora el Señor nos dice a nosotros de la misma manera. Ahora, tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado, o sobreponernos y salir fortalecidos. ¿Qué coge usted? ¿Qué coge? Pues yo escojo sobreponerme. ¿Ven? Porque realmente hay personas que dicen, porque la única opción es ser fuerte, ¿verdad? No hay otra opción para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a conquistar. Y para poder conquistar tenemos que tener bien claro ese carácter de guerreros que está en nosotros. Miren, la mujer, la Biblia dice que es frágil, pero eso no quiere decir que es débil. No, ¿sabe usted que comprobado está médicamente que con la fuerza que la mujer da luz puede hacer pedazos a un hombre? Así que, esposo, por favor, cuando su esposa dé a luz, no se acerque. Esté cerquita, pero hacia la vuelta de la cama. Porque es bien peligroso esa fuerza que nosotros tenemos, que ha sido dada por el diseño de Dios. Ahora, esa fuerza es para que nosotros podamos sobreponernos. Somos frágiles porque somos bien frágiles y nos abrimos a la presencia de Dios, pero en las cosas de carácter, pero en las cosas de decisiones, pero en las cosas de enfrentar la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes. Ahora, tenemos también la opción, bien convertir la caída en impulso, o bien ignorar el desafío y convertirse en víctima de su fracaso. Nosotros debemos de evitar ser víctimas de nuestro fracaso. Cuando ocurre un suceso traumático, solo tenemos dos opciones: te autodestruyes o te creces. Te conviertes en una víctima o aprendes de lo que te ha ocurrido y lo superas. Si solo tenemos enseñanzas, fíjese, mire, eso no es curioso, eso mi esposo y yo lo platicamos en el camino. ¿Cómo es que hay tantas enseñanzas que nos enseñan y que nos evitan caer? Pero no hay muchas enseñanzas que usted y yo hayamos oído acerca de cómo levantarnos nuevamente después de una caída.
¿verdad? Entonces, para eso es de que vamos a continuar hablando de los entornos. Sí, bueno, a manera de introducción estamos tratando de reconectarnos con lo que estuvimos hablando en el primer turno. Entonces, en el primer turno hablamos de las huellas que nos dejaron en nuestra alma los estilos de vida que tuvieron nuestros padres. Si vivimos en un ambiente donde había violencia doméstica, donde había drogas, donde había alcohol, donde había pues cosas que no son lo típico de una familia integrada, sino lo que es común en las familias disfuncionales, que un día el padre decide irse con otra mujer y deja a la mamá con los hijos, y los hijos, aunque son pequeños, no entienden la problemática, pero su alma sí absorbe aquella ausencia y sabe que le hace falta una figura paternal, y esa falta de figura viene a deshacer la estructura emocional, mental y sentimental de un niño. Entonces, cuando todos nosotros pasamos por etapas difíciles, y algunos más críticas que otras, como pastores que somos de ustedes, conocemos la historia de algunos de ustedes, la dificultad que tuvieron de niño, abusos que sufrieron, accidentes, etcétera. Y entonces verlos ahora, nos damos cuenta de que tienen algo que otros no tienen. Es decir, algunas personas pueden llegar a sufrir lo mismo, ¿verdad? La misma problemática, pero no se levantan, hermano. Por eso decía la pastora que muchos, oigan lo que le voy a decir, nos refugiamos en el alcohol y en las drogas. Nos refugiamos en cosas que por un momento nos sacaban de la realidad de nuestra vida, del dolor, del sufrimiento, y nos metía en un mundo ficticio que solo duraba unas cuantas horas, mientras la ebriedad o la influencia de algún alucinógeno, ¿verdad?, nos controlaba. Pero el punto aquí es que no todas las personas, esto es lo que quiero ponerle, superan los eventos negativos de la vida, porque no todos tienen la misma personalidad que les permite levantarse a pesar de haber sufrido, porque todo depende de la manera que se construye la personalidad de un individuo. Y aquí es donde quiero decir que de niños nosotros no sabemos cómo construir una personalidad, sino que de niños dependemos de cómo nuestros padres construyen nuestra personalidad, de tal manera que la construyen a través de ejemplos, buenos o malos, o la construyen o la arruinan nuestra personalidad. Y eso es lo que hablábamos, que son improntas, que son huellas, que son marcas que nos dejaron. Entonces nuestra personalidad, oigan lo que le voy a decir, en un 90% depende de los 14 primeros años que vivimos de la vida para abajo. ¿Dónde estuvimos nuestros primeros 14 años? Pues en casa, al cuidado de papá o de mamá, o al descuido de papá o de mamá. Y esto hace la gran diferencia, porque unos se levantan y otros no. Por ejemplo, quiero ponerle este ejemplo bíblico de hombres que sí se levantan y otros no. Y esto lo podemos ver así en una reseña, por supuesto, porque no nos vamos a detener a poner pasaje bíblico, pero usted conoce los personajes. Aquí hay una lista de 7 personajes que Dios de alguna manera les tocó, les habló, experimentaron cosas de parte de Dios, asignamientos. Sin embargo, unos hicieron cosas donde fracasaron, otros se levantaron y otros no. Por ejemplo, Noé construyó un arca, pero cayó en embriaguez, en un nuevo mundo. ¿Qué necesidad había de caer en embriaguez? Pero él lo hizo. Y esto cambió la historia, porque su propio hijo le hizo violencia sexual. Y a raíz de eso vino una maldición a la descendencia de Cam. Cam fue el que le hizo violencia sexual, pero él maldijo a Canaán, que era descendiente de Cam. Ok, vemos a Lot, escapó de Sodoma, pero cometió incesto, borracho. Sus 2 hijas cohabitaron sexualmente con él y nacieron 2 razas de parte de esas 2 hijas. Sansón liberó a Israel muchas veces, pero visitaba prostitutas. Ese era su problema.
Moisés lideró a Israel, pero en su ira golpeó la roca 2 veces y no entró a Canaán. Saúl, primer rey ungido, pero celoso, desobedeció a Dios y consultó a una medium. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio y cometió también un homicidio. Salomón construyó el primer templo para Dios, pero las mujeres desviaron su corazón. Ahora, no todos de ellos se levantaron. ¿Por qué? Y cuando usted mira la historia, por ejemplo, del trato de Sansón cuando era niño, el trato de David cuando era niño, por decir, David es un ejemplo, hermano, de resiliencia, porque David fue un hijo rechazado, un hijo no reconocido, un hijo ignorado, no tomado en cuenta por su propio padre. Sin embargo, cuando Dios decide escogerlo a él, envía al profeta Samuel para que lo ungiera, y Dios le dice quién es, y de esa condición de rechazo se levanta y viene a ser el rey de todo Israel. Entonces hay algunos que se levantan y otros no. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde se encuentra el punto para levantarnos? Hermanos, este tema es de suma importancia, porque nos habla primeramente a nosotros los padres que ya pasamos la etapa de niñez, que ya pasamos esas crisis, pero nos ayuda aún estando ya adultos a cómo vencer cosas que nos tengan todavía traumatizados, que nos tengan resentidos, que nos haga ser frágiles emocionalmente y sentimentalmente, cosas que nos quiebran rápido, hermano. ¿Cómo es posible que haya gente que solo el hecho de no saludarlo se hace pedazos? O de no contestarle una llamada, o que le digan algo, fíjate que fulano de tal dijo de ti esto, y que eso nos rompa en 1000 piezas. Ahí hay algo que todavía hay que sanar. Ahora, dejemos eso, porque el tema toca de 2 ángulos. Primero, para examinarnos nosotros, y segundo, para que nuestros hijos no tengan que pasar por el mismo escenario o por el mismo entorno difícil que nos afectó a nosotros. Por eso la temática es entornos diferentes. Y aprendimos, mire, yo le aconsejo que consiga el video en YouTube o en Facebook de lo que hablamos esta mañana, porque ahí hablamos nosotros de la necesidad de cambiar el entorno donde viven nuestros hijos hoy, donde crecen nuestros hijos hoy. Que ellos no tengan el mismo entorno que tuvimos nosotros, donde vimos peleas, donde vimos borracheras, donde vimos abandonos, divorcios, separaciones, pobreza, hermano. Todo eso, que no tengan que nuestros hijos pasar por ahí. Y le presenté a usted cómo Dios históricamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre Dios ha utilizado como secreto divino el dar entornos diferentes a gente que ha pasado por etapas difíciles. Ahora, ¿qué es lo que superan? ¿Qué es lo que hace que alguien supere o no los eventos? Por ejemplo, hay 2 cosas, ¿verdad? 2 cosas diferentes que hacen que uno supere o no. Y esto es lo que se llama improntas biológicas. Y esto hace a la persona resistente, que tenga resistencia. Una impronta biológica se utiliza para describir, oiga, ¿qué es una impronta? Para describir un aprendizaje fijado en un específico periodo del desarrollo en que el ser humano tiene mayor sensibilidad a ciertos estímulos. Estamos hablando de los primeros 5 años. Una impronta es eso. ¿Recibiste aprendizaje de tus padres? Donde tus padres te dijeron en algo que viviste, es un accidente, y que tu padre te enseñó a cómo levantarte, a cómo controlar el dolor. Te animó tu padre cuando te caíste y te dijo: papito, vamos, levántese, no se preocupe, este dolor ya le va a pasar. Sino que, hermano, mire qué tremendo. Las culturas, como estamos hablando de culturas de temor, de violencia. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó esto, que además de haber sufrido un accidente y se puso a llorar, digamos, y rompió el pantalón, usted de chiquito, el que le acababan de comprar, o usted, hermana, rompió el vestidito que le acababan de comprar, y su padre, en vez de ayudarlo con el dolor, sanarle la herida, sobre eso lo castigaron, dándole de garrotazos, porque para ellos era más valioso el pantalón que el vestido, y el vestido que el dolor que usted estaba sintiendo.
Eso significa que ahí no hubo una impronta biológica, ahí no hubo un aprendizaje de eso. Le fue más caro a papá y a mamá el vestido que se rompió o el pantalón que el dolor que estaba sufriendo el hijo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces el término está ahí explicado, y para eso entonces pues poder poner como ejemplo, ¿verdad? Que todo eso que pasaste tú vino a ser una huella que ahora está en tu alma. Huellas que están en tu alma. Lo que tú viviste. Le voy a dar un testimonio. ¿Se permite testificar aquí? Claro que sí. Mire, yo nací pues en un hogar con mucha necesidad. Mi madre era la única que sostenía el hogar, porque ya ustedes saben que mi padre se quitó la vida. Y bueno, no había no había dinero. Mi madre tenía que trabajar duro, y entonces en aquel tiempo nos dejaba 20 centavos. 20 centavos. 10 centavos para comprar frijoles a la vecina que cocinaba, y 10 centavos para comprar arroz. Y entonces ese día yo tenía ganas de subirme a una bicicleta y no tenía. Solo lo que tenía era para la comida. Y entonces me fui a buscar al señor que rentaba bicicletas, y me dijo que eran 25 centavos. Me dijo, todavía me faltaban 5 centavos. Yo dije, pero es para la comida. Me dijo, no te preocupes, hombre, pagámelo y yo más tarde te consigo frijoles y arroz para que le lleven a la casa y comas con tu hermano. Y yo feliz me la creí, y le di los 20 centavos y me fui, hermano, y no usaba reloj, y resulta que me pasé 15 minutos del tiempo que tenía rentado, y cuando llego no solamente no tenía el dinero, sino que debía dinero. Y entonces eso para mí fue una angustia de que ahora, si mi madre sabía eso, me esperaba una garroteada. Entonces todo eso pues se quedó en mí, se quedó en mí como huella de que esa necesidad, esa limitación me hizo sentirme culpable de haberme gastado 20 centavos y todavía con deudas, y no poder comprar el arroz ni los frijoles que teníamos que comer ese día. Ni me acuerdo quién nos dio de comer ese día. Pero mire, de plano que sí nos dieron, porque aquí estoy. No me morí, ¿verdad? Pero le comento esto. Le comento cómo nuestras almas pueden pasar por etapas difíciles, hermano. Ahora, veamos la siguiente forma de levantarse, y es la resiliencia. Los que sufren traumas y logran un nuevo desarrollo, esa es resiliencia. Los que sufren un trauma y logran un nuevo desarrollo. Los que se levantan. Los que dicen, no, yo no me puedo quedar aquí, yo no me puedo quedar así, yo me tengo que levantar. Se dice que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de asumir circunstancias traumáticas y recuperarse. Yo sé que aquí hay gente que ha sufrido traumas muy fuertes, pero se han levantado en el nombre de Jesús. Entonces algo empezaste a desarrollar. Ahora, ¿qué es en realidad lo que a nosotros nos puede pues guiar para que nuestros hijos no tengan que pasar por las etapas difíciles por las cuales nosotros vivimos? Y entonces, para cambiar entornos, aquí comenzamos quizás con el tema. ¿Cómo hago, hermano Mario, para que mis hijos no tengan que pasar por donde yo pasé? ¿Qué hago para cambiar entornos? ¿Cuántos quisieran cambiar un entornos diferentes? Mire, levante la mano los que tuvieron entornos difíciles cuando eran niños. Sí, yo sé, yo conozco a algunos de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer ahora? Entonces, hay 4 elementos que son los que permiten que venga un entorno diferente. ¿Y cuáles son esos elementos? Mire, lo principal que debe de tener tu casa para que sea diferente al entorno que tú tuviste. Tiene que tener seguridad, tiene que haber recuperación, tienen que haber ahí relaciones
Y tiene que haber ahí una nueva cultura, una nueva, repito, seguridad. Tiene que haber oportunidad de recuperación, tiene que haber buenas relaciones y tiene que haber una nueva cultura. 4 elementos que cambian entornos. 4 elementos que necesitamos para que mi casa no sea el modelo de la casa en la que yo me crié y que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo pasé. Si yo lo pasé, ahorita no estoy culpando a nadie, pero si ciertamente me he levantado es porque, aunque no conociera los términos, de plano que había resiliencia en nosotros y nos levantamos, porque es un término nuevo, como explicábamos. Entonces miremos qué es lo primero. Lo primero pues es la seguridad. Lo primero, lo básico de entrada que transmite seguridad como primer elemento para un nuevo desarrollo. Lo primero es que nuestros hijos se sientan seguros en casa. Entonces, de esto hablamos en la mañana. Esto fue lo que hizo David con Mefiboset. Lo sacó de Lodebar y lo metió en el palacio y lo sentó en la mesa como uno de los suyos. Le dijo: a partir de hoy siempre comerás a mi mesa. Lo sacó de un ambiente difícil y lo llevó donde estaba el rey David y le dio seguridad. David lo hizo, hermano, y esa seguridad es para que alguien se comience a recuperar. Cuando nuestras casas, nuestros hijos no se sienten seguros, ahí se pueden dar los momentos difíciles para que se dé un trauma. Entonces, los cambios de relaciones ahora se los cambió David a Mefiboset. Ahora ya no estaba Mefiboset con gente escondida en Lodebar. Ahora le cambió relaciones. Ahora podía dialogar con David, Mefiboset. Podía hablar con Salomón, su otro hijo. Podría hablar con los demás hijos de David. Le cambió las relaciones y le dio una cultura diferente. Ya no iba a vivir como se vive en Lodebar, sino que ahora iba a vivir como se vive en Jerusalén, dentro de un palacio con un rey. Tu rey es Jesús, y el Señor te ha traído a que seas parte de su reino, que tú tengas un entorno diferente. Nos cambió, nos dio seguridad, nos cambió las relaciones y nos ha cambiado la cultura. Ahora mire lo siguiente, así rapidito por causa del tiempo, ¿verdad? Quiero ponerle 6 cosas que tratan con la seguridad para nuestros descendientes. Lo primero es lo siguiente: para que un niño tenga seguridad, es obvio que primeramente hay que darle seguridad a su madre. Oiga esto. Fíjese, hermano, qué interesante que si un padre abandona un hogar, la madre le puede dar seguridad a sus hijos, a pesar de que el padre no está ahí. Entonces la impronta va a venir, el aprendizaje va a venir de parte de la madre. Por eso ninguna mujer que no tiene a su esposo a su lado debe de sentirse mal, fracasada, sino que ahora reciba de parte de Dios un asignamiento y un privilegio de parte del Señor para que usted sea la que cambie el entorno a sus hijos y ellos puedan crecer con seguridad. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces mire esto: para que un niño tenga seguridad es obvio que primeramente hay que darle seguridad a su madre. ¿Por qué? Porque estadísticamente son las mujeres que se encargan de los niños. Punto 2. Cuando la madre se siente segura, ella involuntariamente transmite esa seguridad, lo cual es lo que le da seguridad al niño. Por eso, hermanas, con todo respeto, renuncia al espíritu de victimización. Renuncia al espíritu no se puede, renuncia al espíritu pobrecita yo, porque si usted, hermana, recibe de parte de Dios la fuerza, el poder, la unción y la gloria, usted puede hacer que se cambie el entorno difícil de los hijos. Entonces, porque la madre involuntariamente transmite seguridad, lo cual es lo que le da la seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más que puede ser el padre o algún familiar. Aún familias, ¿verdad? Pueden colaborar para darle a un hijo, a un joven, a un niño, un entorno seguro. El entorno seguro protege al bebé.
El niño cuando llega a cualquier otro lugar, si los niños se sienten seguros en casa, se van a sentir seguros fuera de casa. ¿Aló? Si los niños crecen con esa seguridad en casa, cuando les toca, pues por cuestiones de escuela, de educación, despegarse de la casa por unas horas, ese niño se siente seguro, porque el aprendizaje de seguridad que lleva en su casa ya lo lleva impregnado en él. Y entonces él sabe que aquel momento lo va a sobrepasar, aquel distanciamiento de sus padres, de su propia casa. Va a sufrir un estrés, por supuesto, pero le va a ayudar a él a sobreponerse. Entonces cuando él retorne a casa, se va a sentir victorioso porque logró pasar el momento donde no tuvo en ese instante la seguridad de mamá físicamente, pero como ya tiene la enseñanza, sabe que su madre o su padre le ha enseñado la seguridad. ¿Me estoy dando a entender, verdad, hermanos? Ahora, quinto, de manera que otro lugar que no es el suyo será una aventura. Le provocará un pequeño estrés capaz de superar. Y punto 6, y cuando regrese a su casa estará feliz y satisfecho de sí mismo porque superó la aventura. Entonces lo principal es seguridad. Repito, seguridad. Pregunto, ¿cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Les damos seguridad? Nuestros hijos se tienen que sentir seguros. Claro que sí. Cuando la madre es infeliz debido a una enfermedad, a una relación conyugal violenta, una historia traumatizada o su precariedad social, donde hay mucha pobreza, mucha escasez, el entorno sensorial con el que rodea a su hijo está estructurado por esa desgracia. Entonces, ¿hasta dónde puede influir, verdad? El que una mujer se sienta que no tiene seguridad. Y es por eso de que usted mira que aún la ley, cuando digamos alguien reporta violencia doméstica, por ejemplo, lo que hacen es apartar a la mujer y a los hijos a un lugar seguro, donde nadie sabe que ella está siendo protegida. Tremendo, porque lo importante, sí, lo primero que se hace es apartar a la mujer y a los hijos del miedo, ¿verdad? De no sentir ese temor, de no poder dormirse porque tienen miedo que alguien violente a otro, que uno se golpee, y entonces esas cosas afectan. Entonces, todos estos niños, cuando un niño está bajo esa presión, bajo esa atmósfera, bajo ese entorno, no podemos negar de que todos estos niños tienen un retraso en el desarrollo. Miren lo que provoca la inseguridad. Lo que provoca es que es un impacto al cerebro de tal manera que retrasa el desarrollo normal de un niño. Y antes, por ejemplo, no se sabía por qué, pero ahora sí. ¿Sabe por qué? Porque ahora, por ejemplo, la psicología y la neuroimagen ha permitido que se compruebe. Se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. Fíjese, no hablan en su tiempo que tienen que hablar, dejan de hablar o hablan más tarde de lo normal, ¿verdad? La emoción les impide hablar. Y en una estadística se ve que estos niños no segregan, oiga, hormonas del crecimiento, ni hormonas sexuales. No pueden desarrollar un hogar normal, porque han sido afectados en sus hormonas, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Wow. Mencionamos una dimensión porque es algo tan fuerte y tan poderoso que puede afectarte a una normalidad en tu edad, por ejemplo. Porque hay personas que pueden pasar tantos años y no alcanzan, digamos, ¿verdad?, a poder tener una relación que los lleve al matrimonio. Muchas veces porque están afectados y tienen temor de afectar a otro, ¿verdad? Ahora, las estimulaciones sensoriales se apagan o quedan deformadas por el trauma, de tal modo que las conductas fisiológicas del bebé quedan alteradas. Entonces, mire, los niños funcionan más y está comprobado porque lo han comprobado en ciertos países, ¿verdad? Donde la cultura es diferente. Donde, por ejemplo, nosotros no podemos negar que vivimos en una cultura donde todo es rápido, ¿me entiende? El microwave, ¿verdad? Donde el drive-thru, la comida, donde usted pasa por la ventana y entonces la recoge. Entonces, así vivimos una vida así. Entonces, esto afecta porque entonces impedimos que el desarrollo
del cerebro de este bebé, de este niño, no se fortalezca y se desarrolle, ¿verdad? Y pueda recibir los beneficios de eso. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en nuestros hogares, hermanos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que darle tiempo a nuestros hijos, darle tiempo a nuestra familia. Yo sé que aquí dirá una mujer, hermana, pero yo soy la única que proveo. Sí, es verdad, pero hay prioridades. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Y en nuestra vida tiene que haber un orden. Y para todo tenemos que dejar, ¿verdad?, un tiempo necesario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos, que los traumas nos han golpeado, los traumas nos han hecho mucho daño? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear un vínculo. Mire, en nuestros hogares tenemos que cambiar el entorno. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a cambiarlos creando vínculos. Porque hay gente que vive bajo el mismo techo, pero no se habla hasta los 8 días, ¿verdad? Entonces, eso no es un vínculo, ¿verdad? No comen porque no hay tiempo de comer como familia. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que crear un apego familiar, porque eso construye la seguridad. La familia provee seguridad. Entonces tenemos que dejar ese momento, tenemos que buscar el apego familiar. Es un vínculo que se va tejiendo día a día. Día a día se va tejiendo ese vínculo. ¿Cómo? Con la forma de hablar, compartir comida juntos, la buena vida cotidiana, crear sentimiento de familiaridad, o sea, hacer sentir a él, a mis hijos, que ellos son parte de mi vida. ¿Me entiende? Que a mí me interesan, que necesito tener comunión con ellos, que necesito que platiquemos. Y uno de los momentos más especiales es cuando nos sentamos a la mesa. Yo sé que usted dirá, wow, que es bien difícil, hermana, ¿verdad? Cuando unos comen otros a otro momento, pero no. Usted sabe que el apego, por ejemplo, el apego no es amor. El amor puede ser una excusa cuando no hay apego, o sea, no amo, no puedo tener esa relación, pero no. Tenemos que nosotros levantarnos a crear esos vínculos. La forma de hablar, como le digo, por ejemplo, comer. Veamos un pequeño video. Y esto, hermanos, tenemos que fortalecer este momento. Usted tiene que buscar el momento de poder compartir con su familia. ¿Está puesto el video? Sí, está puesto. Ahí está usted, mire cómo come. Ajá. ¿Sabe por qué? Eso es muy importante, hermanos. Bien importante. ¿Sabe? Bien importante. Usted sabe que pues en el ministerio hay muchas ocupaciones, ¿verdad? Y pues nosotros que trabajamos la administración del alma, sabemos la importancia que tiene el dedicar tiempo de escuchar, ¿verdad? No puede ser un ministerio efectivo de administración, porque sin ministración no va a haber una buena liberación. Entonces, la liberación tiene que ser un momento muy especial. Entonces, lo que ministramos, sabemos que tenemos que poner nuestro corazón en el momento que estamos ministrando. Entonces, para nosotros es un momento que dedicamos. Entonces, el ministerio en sí tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Y muchas bendiciones también. Pero, por ejemplo, yo le voy a decir algo. Como nosotros venimos de hogares disfuncionales, donde es triste decirlo, ¿verdad? Pero el papá de él se quitó la vida y mi padre, cuando tenía 40 años, estaba tan intoxicado que se cayó de unas gradas y murió. Mi padre también. Entonces, mire usted de donde nosotros venimos. Entonces, viniendo de todo eso, como le decía en la mañana, lo que a mí me impactó es saber de que yo podía cambiar la cultura de mi casa cuando conocí a Jesús, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo pude asimilar fue que aunque mi esposo ha sido un hombre que ha hecho la obra apostólica, porque no solamente es pastor, sino que también es apóstol, eso implica de que él tenía que salir bastante, ¿verdad? Y que yo me quedaba aquí con mis hijos, aquí, ¿verdad? Como familia, predicando, ministrando, lo que Dios me ha permitido hacer. Entonces, yo hice algo. Yo dije, todos los domingos, por lo menos, todos
todos los domingos, después del servicio, todos mis hijos y mi esposo y yo vamos a comer como familia. De ahí pueden ir los que quieran con nosotros, pero nuestros hijos deben de estar ahí. Mi hija Natalie con su esposo y sus hijos. Mi hijo Douglas con su esposa y su nena. Mi hijo Samuel con su novia también. Marito, pues mi hijo Mario y Violeta viven retirados, pues no podemos hacer eso con ellos. Pero aunque mi esposo salía, eso no cambiaba nada el domingo. Donde ustedes me han encontrado en los restaurantes, ¿con quién me han encontrado los domingos? Con mis hijos alrededor de mi mesa. Porque yo he entendido que esa es una manera de fortalecer el vínculo, el poder sentarnos todos a la mesa y compartir como familia. Porque siempre he pensado, el día que mi esposo y yo ya no estemos en esta tierra, yo quiero que mis hijos sigan fortaleciendo ese vínculo, ¿me entiende? Porque realmente es una bendición la familia, poder tener ese calor, ¿verdad? Familiar, el poder saber que yo estoy aquí contigo y que estoy aquí para compartir, porque ahí vamos a llegar. Yo sé que el tiempo nos está avanzando demasiado rápido. Sí, yo quisiera que nos enfoquemos un poquito en esto, de cómo se construye ese apego, ese vínculo, y con la forma de hablar. Es bien importante decir, las palabras violentas pueden destruir la seguridad de casa. Los gritos pueden afectar el entorno. Entonces nosotros queremos tener ese apego, tener ese vínculo. Lo que queremos explicar es, dirijámonos con buenas palabras a los nuestros. Hablemosles bien. Con Hablemosles respeto, con amor. Con respeto. Hablemos valorando lo que ellos tienen. Eso forma ese vínculo que necesitamos para dar seguridad. Compartir comida juntos, como lo decía. Hermano, es necesario compartir comida juntos. La buena vida cotidiana. Un buen momento para pasarlo con nuestra familia. Un buen momento. No es el momento para pelear, no es el momento para recordar problemas, no es el momento para otra cosa. Pasar un buen momento y crear un sentimiento de familiaridad. Claro que sí. Amén. Claro que sí, porque también otro de los peores enemigos es también cuando no hablas como familia, cuando callas como familia, cuando también una manera de sanar, y está aquí, pero yo sé que el tiempo nos ha avanzado, pero una de las maneras de sanar es hablar. Cuando nosotros callamos el trauma, cuando nosotros callamos el dolor, entonces agrandamos, como dije en la mañana, el sufrimiento, ¿verdad? Entonces hablar es bien importante, pero para eso nadie va a hablar si no siente seguridad con quién hablar, ¿me entienden? Entonces por eso que la seguridad es bien importante. La capacidad para sobreponernos a la vida. Ningún ser humano puede evitar el dolor, pero la medida del sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos si alimentar ese dolor o si procedemos a sanarlo. Si hemos tenido una infancia segura, vamos a sufrir mucho menos que alguien que no la ha tenido de pequeño y que percibe la sensación del dolor de forma amplificada. Todo lo que le sucede le causa dolor, aunque no debería, ¿me entiende? Pero es como lo procesa. Cuando nosotros tenemos, y lo voy a decir en un idioma que usted ya conoce porque está acostumbrado a oírnos, cuando nosotros tenemos agrietada el alma por estas situaciones que nos causaron traumas, entonces cualquier movimiento, como decías al principio, una mala mirada, que no te saludaron o que hablaron de ti, entonces todas esas cosas que parecen pequeñas, ¿verdad? Esa es una capacidad que está dañada, ¿me entiende? Porque usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que tener seguridad de quién es usted. Eso es bien importante. No solamente brindar seguridad, sino saber que la seguridad que habita en mí me va a ayudar mucho a poder venir y poder ser sanado, ¿verdad? Sanar mis emociones, sanar mi manera en que yo percibo las cosas. Ahora, si nuestra dirección viene de un dolor no superado,
Sin resiliencia, al recibir un golpe, sufrimos muchísimo y sin posibilidad de modificar ese sufrimiento. Esa palabra es bien importante, modificar el sufrimiento, porque tenemos la capacidad, ¿verdad? Y eso cuando tú hablabas, o nos tiran las cosas, o aprendemos y nos levantamos, ¿verdad? Y entonces eso es una capacidad. Ahora, si hemos crecido fortalecidos y con seguridad, recibimos el mismo golpe, la misma tragedia, pero hemos aprendido a ser más fuertes que el sufrimiento. Eso quiere Dios de nosotros, que seamos más fuertes que el sufrimiento. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en todo lo que nos sucede en la vida, siempre Dios nos ha dado una capacidad de poder ser más fuerte que el dolor. Y entonces sufrimos menos, y oiga bien, y sufrimos una sola vez. Cuando nosotros decidimos sufrir una sola vez, es donde nosotros paramos esto, ¿verdad? Y para eso también está la administración del alma. Eso es muy importante. No callemos, pueblo amado. Busquemos ayuda, no a cualquier persona. Pero sí es bien importante que nosotros busquemos ayuda para poder sanar y para poder superar ese trauma, ¿me entiende? Y cerrar ese trauma, que quede nada más como una historia que pasó, ¿me entiende? Pero como una cicatriz nada más que está cerrada, y que solamente las cicatrices nos pueden recordar lo que un día fue una herida, pero ya no es una herida, porque ya cicatrizó. Sí, hermanos, miren, el tiempo se nos fue. ¿Cuántos quisieran que continuemos hablando de esto en las próximas semanas, aprendiendo a cómo cambiar los entornos diferentes? Quiero leer este pasaje por último, que ya lo leímos, pero con una nueva reflexión. La resiliencia que se desarrolla en nosotros nos hace guerreros de la vida. Y estos son aquellas personas que dicen: gracias por lo que me sucedió. No es fácil decirlo, es el último. No es fácil decirlo, pero solamente cuando uno sabe de que se ha podido levantar y que aquello que dejó atrás le sirva como referencia para que nuestros hijos no pasen por lo mismo. De tal manera que dar gracias por lo que me sucedió, soy otra persona, logré descubrir algo que no tenía y no lo sabía. Romanos, repito, dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El problema no es lo que nos daña, sino el saber cómo afrontarlo es lo que nos daña, sino el no saber. Esa es la palabra correcta. El problema no es lo que nos daña, sino el no saber cómo afrontarlo es lo que nos daña. Amén. Entonces, para las familias que tienen niños, les tenemos un regalito para que se lo lleven y usted empiece a explicarle según el video. Mire cómo lo aplastamos. Así es a veces la vida, así nos hacen a veces los problemas. Pero el que cambia los entornos se recupera así. Mire, ahí está de nuevo. No importa que se empape, no importa que le pongan algo pesado, se recupera, no se quiebra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los que han logrado levantarse a pesar de las grandes adversidades de la vida. Vamos a orar. Amén. Levante su mano ahí donde está. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por darnos este día, Señor, el privilegio de poder meditar a la luz de tu palabra, Señor, cómo superar las etapas difíciles, cómo levantarnos y cambiar los entornos diferentes. Señor, somos una iglesia que profesamos, declaramos que somos llamados a conquistar. Eso nos hace ser más responsables de no quedarnos postrados, no quedarnos derrotados ante las adversidades, sino sobreponernos, porque siempre tú nos concedes un nuevo comienzo. Después de la tormenta viene la calma. Después de los momentos difíciles vendrán tiempos de bonanza. Sí, Señor. Después de la guerra viene la paz. Así es. Nacerá ese sol de justicia, Señor, al cual recibimos para que nos alumbre
para que con sus alas nos dé salud. Sí, Señor. Bendecimos a cada familia que está representada aquí, en sus casas. Bendecimos a nuestros hijos, Sí, Señor. a cada uno de ellos por nombre, a nuestros descendientes, a los que están detrás de esta cortina, los bendecimos, Padre, Bendigo a Shirley, Padre. en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a Douglas, Señor. Sí, Señor. Bendigo a Maya, Padre. Bendigo a Natalie, a Ezequiel, Señor, a Jeremiah, a Victoria, Señor. Bendiga a sus Bendigo a hijos. Samuel, Padre. Levante su voz y comience a Bendigo, Señor, a bendecirlos. Julia, Padre. Bendigo a Marito, Padre. Bendigo a Violeta, Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo a mi esposo, Yo bendigo Señor. también a mi Bendigo, esposo. Señor, a estos hijos que nos has dado espirituales, sí, Padre. Señor. Gracias, Padre, por sus familias, Señor. Daremos Gracias seguridad. porque tú las has traído, Padre, para ser Proveeremos la sanadas, para recuperación. ser levantadas, Padre En el nombre bendito, de Jesús. para que puedan experimentar la Cambiaremos sanidad la de su cultura, alma, Señor. Señor, para Entornos recuperar, diferentes Padre, para sí, tu Señor, familia, en el para nombre tu de pueblo. Jesús. En el nombre Padre, de para Jesús. cambiar la cultura, Señor, de su Sí, casa, sí, Padre. Señor. Para que puedan ser restauradas y sanadas las En el relaciones nombre de familiares, Jesús. Señor. Para que podamos disfrutar de esa bendición de Por ser, favor, Padre, Dios familia, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, Señor. Padre, que toda tristeza se vaya de sus corazones, En el Señor. nombre de y que Jesús. nazca la esperanza de un cambio glorioso en sus vidas, Señor. Oh, Para que sí, puedan Señor. disfrutar, Señor, el arte de vivir. Que puedan descubrir, Padre, y disfrutar cada mañana. Disfrutar una Señor. taza de café, Señor. Disfrutar las flores, Oh, Padre. Ramama, Disfrutar, Ikira, Señor, los Pastor, alimentos, en el Señor. nombre de Disfrutar Jesús. todas aquellas cosas que a diario, Padre, nos toca mirar y experimentar, Señor. Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes sanidad, Señor. Señor. Porque tú sanas la grieta, Señor, En el bendito, nombre de que dejaron, Señor, nuestro antepasado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, levante sus manos y dígale gracias, Señor. Porque estamos a tiempo. Porque ¿sabe qué? La resiliencia deja de ser efectiva a los 120 años. Así es. Todavía, Un niño se puede recuperar. todavía hay tiempo para Amén. eso, para nosotros. Todavía podemos hacerlo. Así es. Así es. Cantemos un canto y nos vamos despidiendo. Bendito Que Dios los Jesús. guarde, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Cántelo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más